Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Hola, muy buenas tardes. Ahorita están sintonizando con Fotosintonía. Bienvenidos al episodio 4 de nuestro podcast. Aquí estoy con Mariana. Hola, muy buenas tardes. Y estoy con nuestra invitada especial, que es Fátima. Hola, yo soy Fátima. Actualmente estoy estudiando mi segundo semestre de la carrera de la doble licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales. Y pues precisamente voy a hablar sobre el delito de despojo. Mi relación con este tema nace pues de una curiosidad que se me genera al investigar y crear un proyecto sobre dicho delito. No sé si tú adelante. Sí, suena muy interesante. Y también presentamos a Arturo, que está en operaciones. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, aquí andamos. Mucho gusto, gracias por la introducción, Remo. Ahora sí se te oye. Estamos con ustedes. Bueno, perfecto. Bueno, una vez que nos hemos introducido, cuéntanos, Fátima. Nosotros vamos a tener una sección, tenemos más bien una sección llamada Plantireportes, en la cual vamos a hablar sobre temas políticos, noticias recientes, todo lo que tiene que estar conectado a ese tipo de temas. Y yo sé que tu tema tiene que verlo con eso, entonces vamos a estar en la sección de Plantireportes, perdón. Plantireportes, donde las noticias echan raíces. Bien, el tema de esta semana es el delito del despojo, ¿no es así? Sí. Ok, vamos a dar un pequeño contexto de qué es este delito. En la Ciudad de México, el delito de despojo significa cuando alguien toma la posesión de una propiedad sin el consentimiento del dueño. Eso se considera un delito y atenta contra la propiedad y los derechos del propietario. Según el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Martín Gerardo Ruiz Castro, el despojo es la desposesión o la usurpación, ocupación ilegítima de un predio, un lote o un inmueble. Básicamente esto significa que una persona invade le quita a otra persona algo que es de eso. Pero en base a tu experiencia, ¿qué podrías definir con el delito de despojo? ¿Qué es? Sí, efectivamente sí, el delito de despojo es el uso ilegítimo de una propiedad. El dueño de dicho bien inmueble no está de acuerdo. Aquí algo que me causa bastante curiosidad en lo que mencionaste al principio es que, pues sí, el dueño al principio no muestra un consentimiento. Sin embargo, hay casos en donde sí se puede mostrar un consentimiento por parte del dueño, en el caso de las rentas. En estos conflictos de arrendatario y las situaciones que se van presentando, el inquilino no se quiere salir, entonces muestra, no sé, como cierta impunidad y tardan alrededor de 6 meses en poder despojarlo y que el dueño de la propiedad pueda recuperarla precisamente. Pero esto se presenta, yo considero, más que nada por un desconocimiento de todos los medios de protección legales que podemos tener. Entonces, si no contamos con esos conocimientos para nosotros podernos proteger en cuanto a la materia de despojos, pues yo creo que se van a seguir presentando y van a seguir incrementando este delito, pero en sí, desde mi perspectiva, lo que tú mencionaste anteriormente es correcto. Nada más quería como hacer énfasis en eso. Ok, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿tú qué piensas al respecto, Remo? Sí es algo que no es muy sonado. Realmente creo que de hecho mucha gente no sabe de que esto es no sabe que esto es delito o no sabe en sí a qué se refiere con despojo en este aspecto. No se explica ni se escucha de este tema. Igual creo que
en México llega a pasar mucho que hay mucho desconocimiento de cómo funciona la ley o que la gente realmente pues trata de rentar, pero quizá con tratos informales. Es lo que ha pasado, yo me imagino. Sí, exacto. Esto en sí, más que nada, es porque no es un caso mediático. Y cuando se generan regulaciones, las regulaciones o las leyes deben de ser populares para que cuenten y tengan validez. O sea, deben de ser de acontecimientos populares. Entonces, pues eso es lo que yo considero y le tomo esta seriedad al tema porque pues de todos modos no deja de ser una actividad que violente en contra del sistema de la legalidad. Yo tengo una duda que me acaba de surgir, de hecho. Sí. ¿Hay diferencia entre despojo y allanamiento de morada? Sí hay una diferencia porque el allanamiento, a lo que yo había comprendido, es o sea, el despojo en sí es el uso ilegítimo, pero el allanamiento es como esta interrupción. Hay una, por ejemplo, se utiliza en términos legales de allanamiento de morada, por ejemplo, en películas o así lo hemos escuchado y lo hemos normalizado, pero no es lo mismo. El despojo es el uso ilegal, pero se puede dar por diversos medios y el allanamiento, a lo que yo entiendo, nada más hay un medio. Ok. No sé si tú puedas explicar rápido qué significa allanamiento de morada. Ese sería un dato, sí, efectivamente, que te quedaría como tal a deber. O sea, sé la diferencia, pero como tal no he estudiado o adentrado más en el tema del allanamiento de morada. Ok. Y pues, ¿qué se podrían decir de las cifras en México, sobre todo? Pues por lo que hemos investigado, desde hace 4 años el delito de despojo en el país no ha cesado y se mantiene estable. Está afectando en la mayoría a personas de la tercera edad. A estos, de hecho, se le tiene como denominado como paracaidistas, que igual llegan a ser organizaciones sociales y crimen organizado. O sea, también no es solo que se trate de algo de una persona, puede ser de estos grupos criminales como lo del crimen organizado. Han provocado más de 25,000 despojos entre el 2018 y el primer trimestre del 2024 en la Ciudad de México. Y se han dado mucha impunidad, es el común denominador de todo esto. También, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 10 meses del 2024 se han registrado 24,306 ilícitos de este tipo. O sea, no es que sea un delito del que no esté sucediendo o algo que sea muy ocasional. Hay bastantes casos por lo que se ve, ¿no? Sí, de hecho, pues uno luego no piensa en eso, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le van a quitar la casa a alguien? Piensa uno. Pero sí, o sea, lamentablemente es un suceso que pasa mucho y sobre todo, como tú dices, en adultos mayores, porque es una sección vulnerable. Muchos adultos mayores están solos, viven solos o sus hijos pues no están ahí. Entonces, obviamente para el crimen organizado es mucho más sencillo ir y adueñarse de alguien que no se puede proteger y que normalmente no sabe que se puede proteger igualmente, ¿no? Sí, justo. Pues es muy preocupante lo que se ve de las cifras y más que nada como que tenemos eso muy sesgado. Creo que encontrar noticias sobre el delito de despojo es sumamente complicado y complejo porque no son transparentes, o sea, no son 100% transparentes y han existido a lo largo del tiempo ciertas regulaciones y proyectos para ir en contra del delito de despojo, pero precisamente como no es algo popular y no es algo así que digas, guau, yo conozco sobre el tema del delito de despojo, pues no. En este caso, pues tenemos lo que son los medios de protección legal y en el Código penal lo dice en el artículo 189 y también he leído sobre una jurisprudencia que sacaron hace tiempo, una tesis acerca de también del delito de despojo
Y la otra cuestión también que había investigado pues era precisamente sobre que poco a poco estas regulaciones pues posiblemente no vayan tomando esta validez. Hace tiempo un senador propuso un proyecto junto con la escuela de notarios para poder ir erradicando y mitigando este delito. Sin embargo, ahorita considero yo que fue inútil porque no existe tal proyecto, no existe tal iniciativa. Entonces aquí es cuando uno menciona, bueno, no porque no sea popular no le vas a dar la importancia que requiere, porque las cifras en lugar de ir decreciendo van a seguir aumentando. Y de hecho en 2024 se consideró al delito de despojo como el delito mayormente ocurrido a personas, como ustedes lo dicen, de la tercera edad, pero porque no cuentan con los medios, porque no cuentan con los recursos. Estamos hablando que hacer un contrato te sale más barato de lo que te va a salir llevar a juicio un caso del delito de despojo. ¿Por qué? Porque pues se dice la justicia es expedita y es pronta, pero pues aquí en México la justicia no es así. Justamente, y de hecho uno pensaría que la justicia solo aplica para la gente que está en la política, pero de hecho una víctima que es parte de la agrupación de la Asamblea de Barrios, electa como consejera de Morena, o sea, es alguien que está dentro de la política, se llama Almanza Álvarez, y ella invadió, o sea, se le invadió su inmueble en la alcaldía, más bien invadió un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces es como de... Es muy increíble el cómo pues ya cualquiera puede invadir, ¿no? Dicen mucha gente que está lleno y que muchos están reclamando el despojo. Las carpetas obviamente no avanzan porque pues nunca avanzan. Lamentablemente en este país es muy difícil que la ley normalmente tenga esto. Y de hecho se ha tenido 6 procesos judiciales por despojo de ese inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, el hecho de que no haya procedido, y eso que pasó en 2022, estamos hablando de hace 3 años. Entonces, pues ya es un tiempo considerable, ¿no? Y en esos 3 años, ¿qué pasa con el inmueble? Pues se lo quedan las personas o qué sucede ahí, ¿no? Por ejemplo, también hay una noticia en el Milenio, que justamente como comentabas, que el 2024 decías que fue uno de los delitos más comunes, pues únicamente en los primeros 10 meses del año, solo en el estado de Nuevo León, ni siquiera estamos hablando de la Ciudad de México, ni de todo el país, hubieron 59,000 denuncias por el delito. Sí. Solo en ese estado. Entonces, pues, de esas, pues muy pocas en realidad han sido atendidas, ¿no? El 30% sucedió en los municipios de Monterrey y en el municipio de Juárez. Y es increíble el cómo pues hay tanto ese delito y en realidad no es muy hablado, porque lo que más se oye aquí pues es otros delitos que a lo mejor son más mediáticos o que son más, pues sí, más llamativos, más amarillistas. Sí, eso sí. Y hablando de esta consejera de Morena, de esos que comentaban que eran 6 carpetas, 6 procesos judiciales por despojo. Se supone que ella cuenta con estos 6 procesos judiciales. Y de hecho comentaba la víctima que incluso para que no avancen las carpetas, que lo cambian del Ministerio Público cada 3 meses. Y hace que los casos no caminen. Pues no, justamente así lamentablemente pasa. Y pues eso pasa creo que en todo México. Obviamente no se habla mucho, pero por ejemplo hay varias también investigaciones. La Fiscalía General de Justicia Estatal de Monterrey, por ejemplo, se reportaron varios despojos de inmueble y de aguas. ¿A qué se refiere con aguas? Es la ocupación de predios que tienen, o sea, por ejemplo, se expropian del agua. O sea, Okay. Hay muchas ideologías que dicen que despojar, o sea, en realidad cuando se comete un despojo, estás abarcando y estás usurpando el terreno, el territorio y los recursos naturales que hay en dicho territorio. Entonces,
hay muchos grupos delictivos, hay cárteles encargados de despojar. Y lo pongo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, han habido cárteles que despojan lugares, zonas rurales, en donde dices, bueno, es que en realidad ellos están expropiando del agua cuando el agua pues es un bien común. Entonces, pues ahí es cuando se menciona esto del que decías del agua del... Uh-huh. Ok, sí, porque uno piensa que nada más se aprueba, se tiene el mueble y ya. No. Pero justamente sí, la tierra, a lo mejor campos, se pueden apropiar de campos. Entonces, pues es eso, y eso es lo que la gente no suele pensar. Y, por ejemplo, ¿tú conoces regulaciones para esto? Sí, anteriormente me adelanté y las mencioné, pero sí, efectivamente ha habido regulaciones. Al no ser populares, pues no, es difícil encontrarlas, pero sí hay unas tesis de las jurisprudencias que son estas interpretaciones que sacan la Suprema Corte de Justicia y pues precisamente tratan de diversos temas. Hay dos precisamente que yo creo que son importantes de recalcar, en donde se menciona una como cómo debe de actuar la autoridad en caso de un delito de despojo, y la segunda tesis era sobre especificaciones sobre dicho delito, porque en el Código Penal viene ya mencionado que se sancionará de tal forma a aquel que cometa el delito de despojo o que despoje de una persona o usurpe un territorio. Entonces yo creo que sí es importante recalcar estas regulaciones, más que nada porque la tesis le da la importancia, y la otra era, como mencionaba, del senador que implementó su proyecto, pero pues su proyecto no dio. Entonces yo creo que más que nada es concientizar primero para poder regular. Sí, a ver. Bueno, a mí se me hizo interesante esto de el tema del agua. Yo igual es información nueva saber que también el agua es considerado dentro de este delito del despojo, y creo que también entra este tema ecológico que normalmente abarcamos en nuestro podcast, que es también la toma de recursos y este conflicto de recursos, y que este delito de despojo no solo afecta como a propietarios de casa, ¿sabes? Es de gente viviendo, es también de territorios indígenas que han sido apropiados por distintos grupos y que también han explotado, o por ejemplo cuando sucede este delito de despojo, que han explotado recursos o tierras y se llega a perder este ambiente natural que quizá pues desde un inicio no era suyo para utilizar. Entonces todavía tantito peor, ¿no? Sí, justamente. Sí. Pues nosotros, de hecho, el podcast pasado estábamos hablando del agua. Justamente estábamos hablando de... En este caso no era como tal el despojo, pero era sobre las industrias que se estaban robando el agua. Entonces, sumas las industrias, sumas esta gente, esos grupos organizados que se dedican a despojar, pues ¿quién se queda con el agua? ¿Dónde nosotros entramos? Porque pues ya no. No, o sea, y al final uno lo ve normal. O sea, es normal ya ver en las noticias que digan, bueno, despojaron de tal lugar o así. Y son noticias, lo que quieren enseñarnos. Porque si han visto el delito de despojo, lo viralizan cuando es en colonias como La Condesa, La Roma. Sí. Pero ¿qué hay de colonias o alcaldías como Iztapalapa, como, no sé, Iztacalco, en donde ocurren un montón de despojos diarios y no se hace absolutamente nada? Entonces, lo que ustedes decían de los recursos sí es muy importante, porque precisamente ahorita que se presenta una escasez, como que este acto realmente en dónde nos deja a nosotros. Justamente, sí. Sí, pues hay que darle visibilidad, sobre todo, porque visibilidad y conciencia, porque una cosa es que lo podamos ver y otra cosa es que ya seamos conscientes de qué está sucediendo. Y pues sí, como lo dices, es importante que la gente entienda que pues esto nos afecta a todos, porque uno pensará, pues no es mi mueble, no es mi tierra, no es mi agua, pero pues
es importante porque es de todos, o sea, el agua es para todos. Entonces, sí hay que tener un poco más de empatía sobre este tema, sobre todo, y conciencia de cómo afecta a la sociedad. Exacto, sí, sí, la verdad sí se me hizo súper importante y qué bueno que realmente haya gente como ustedes que les importe concientizar por medio de sus podcasts sobre diversos temas y relacionarlos, porque se pueden relacionar. Entonces, pues sí, es un tema que es importante de viralizar y de ver, o sea, porque así como el delito de despojo, existen 1,000,000 delitos que no se concientizan y que no son populares, y por el simple hecho de no ser populares no hay regulaciones y no hay leyes. Entonces, ¿tú qué dirías que podría hacer como la persona promedio para protegerse? O esto que dice de hacer contratos, por ejemplo. ¿Hay alguna otra cosa que se pueda hacer? Sí, mira, en primera sería trabajar con las instituciones gubernamentales que tenemos para hacer eficaz este sistema de justicia. Pero como nosotros como ciudadanos, pues tenemos que estar conscientes de que ahorita necesitamos de ciertas herramientas para podernos proteger, y a lo mejor y un contrato, no sabemos qué conlleva un contrato, porque no lo sabemos, pero podemos pedir asesorías legales ya creando instituciones como con abogados y así que nos den asesorías. Ok, entonces el primer paso dirías que es ir con un abogado para que te aconseje de estos asuntos. Sí, asesorarnos, Sí, precisamente. también con las que son de tipo Century 21, no me acuerdo cómo se llaman, que te ayudan a rentar o te ayudan a... las inmobiliarias. Sí, justo eso. Sí, sí, también convendría asociarse mejor con inmobiliarias en el caso de las rentas, porque pues son medios seguros y ellos ya conocen cómo más o menos protegernos, aunque hay una que otra inmobiliaria que juegan súper chueco, pero sí, la mayoría de ellas sí te pueden ayudar en el caso de las rentas. Y en el caso de territorios abandonados, pues más que nada es como que sí haya esta conciencia, y de que por mi parte, si uno tiene un terreno, pues estar conscientes y saber que esto es posible y que necesitamos herramientas para podernos proteger y que no sea tardado. Entonces, pues sí, eso es como lo que yo recomiendo, más que nada asesorías y estar informados, porque la información es un beneficio y te pone, o sea, te protege de muchas cosas que te pueden ocurrir que son terribles. Ok, y en caso de que una persona se encuentre en ya la situación, ¿es recomendable buscar ayuda legal o se hace denuncia? ¿Qué se hace en ese caso? Pues es que más que nada es una denuncia, pero hemos visto que pues hay, o sea, las denuncias van creciendo y van aumentando y no se hace nada. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Nada. Entonces, como que aquí sí sería asesorarte legalmente, pero desde antes. O sea, desde antes de que ocurra. Sí, siempre es informarte. importante. Sí. Es una desgracia que haya tanta impunidad de este tema. Y pues es también de recordar siempre que aún como ciudadanos todavía podemos investigar en cómo podemos influir en nuestra comunidad. Por ejemplo, de estas votaciones como de quien nos representa principalmente. O sea, usar la democracia que podemos obtener de esto y hacer visibilidad a todos estos temas para que el ciudadano promedio sepa qué es lo que ocupa y qué es lo que le falta al país. Exacto, sí, porque pues faltan muchas cosas. Sí. Pues muchas gracias Fátima por venir a nuestro podcast. No, al contrario, gracias a ustedes. Te agradecemos bastante, aprendimos bastantes cosas hoy, ¿no? Y pues dejo a Remo para que nos despida. Sí, recuerden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista y en Spotify como Fotosintonía. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.